supuesto. Entonces, estas células pueden dirigirse hacia los ganglios linfáticos o hacia el vaso. Y este punto es crucial porque en este sitio, ya sea ganglios linfáticos o en el vaso, vamos a esperar la señal de activación. ¿Y en qué consiste la señal de activación de estas células? Técnicamente, los linfocitos T van a requerir de una célula presentadora de antígenos para activarse. Y por su parte, los linfocitos B, estas células no requieren de células presentadoras de antígeno. Y esa es una ventaja inicial que empezamos a tener. No requieren células presentadoras de antígeno. Entonces, al no requerir células presentadoras de antígeno, vamos a ver que estas linfocitos B se activan por sí solos. Y aquí vamos a observar una diferencia importante. En el caso de los linfocitos T, recordábamos que tienen el TCR. Este TCR solo va a reconocer péptidos. Entonces, en el examen es muy probable que yo les pregunte, ¿cuál es el tipo de antígeno que se requiere para activar un linfocito T? Y la respuesta son péptidos o proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Esta célula presentadora de antígenos, lo que va a hacer es, número uno, capta el antígeno. Número dos, lo va a procesar. Y número tres, lo va a mostrar por el MHC de clase 2. Acuérdense, las células presentadoras de antígenos se van a caracterizar por presentar antígenos vía MHC de clase 2. Todo antígeno que se fagocita se presenta por MHC de clase 2. Y acuérdense que este MHC de clase 2 va a ser presentado por células dendríticas, macrófagos y por último, linfocitos B. Ojo, ojo con eso, linfocitos B. Entonces, hacemos una pequeña pausa en este punto para irnos con los linfocitos B. Los linfocitos B no requieren células presentadoras de antígenos. El linfocito B es una célula presentadora de antígenos. Entonces, se van a activar por sí solos. Y esta activación puede tener dos tipos de activación. Número uno, una activación que le vamos a llamar T independiente. Esta activación T independiente, como su nombre lo dice, no necesita de los linfocitos B. Es como le digo a mis alumnos por acá que los linfocitos B hacen alusión a ese mensaje poderoso de no necesitamos a los malditos hombres para poder activarnos. Entonces, de esa misma forma, las activaciones T independientes no requieren de los linfocitos T para poder funcionar. Ahora, la condición es que los antígenos deben de tener las siguientes características. Número uno, que sean de índole lipídica o que sean carbohidratos. Y estos antígenos usualmente van a ser antígenos con epítopos o van a ser antígenos que van a tornarse repetitivos. Por ejemplo, si yo dibujara una cadena de azúcar, sería más o menos así. Y si se dan cuenta, tengo la misma estructura repetida muchas veces. Y lo mismo pasa con los lípidos. Son estructuras
repetidas. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué es importante que sean repetidas? Si yo me voy al receptor, es importante mencionar que los linfocitos B no tienen un solo BCR, tienen varios BCRs. Entonces, si yo dibujo esta estructura repetida, puedo reconocer a través de dos BCRs. Lo mismo pasa con las cadenas de lípidos, que son sumamente largas y repiten muchas veces la misma molécula. Entonces, eso es para la activación T independiente. Después, yo tengo la activación T dependiente. Y esta activación T dependiente es importante porque me va a llevar al proceso de generación de memoria inmunológica. Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, en el T independiente, el linfocito B funge como célula presentadora de antígeno con el linfocito T. Ya, ahorita lo representamos esquemáticamente. Y la condición es que el antígeno debe de ser proteínico, tiene que tener péptidos. Recuerden, las células presentadoras de antígeno presentan péptidos. Ajá, capta el antígeno, procesar y muestra por elementos del clase 2. Y lo que va a mostrar van a ser péptidos. ¿Vale? Esta parte es muy importante porque nos sirve mucho para entender cómo funcionan las vacunas. Forzosamente para las vacunas, yo requiero que los antígenos que estoy administrando contengan proteínas. Si no tienen proteínas, nada más no va a funcionar. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Más adelante vamos a ver que tenemos diferentes tipos de anticuerpos. IgA, IgG, IgM e IgD. Déjenme regresar. Lo habíamos visto en esta parte. La región constante nos dice el tipo de anticuerpos, ¿no? Me voy a adelantar un poco a este tema. La IgM es el primer anticuerpo en secretarse en una respuesta inmune. Después, si yo quiero hacer cualquiera de estos tres, IgA, IgM o IgG, voy a necesitar esta activación T dependiente. Esa es otra ventaja. Favorece el cambio del isotipo de anticuerpos. Es decir, siempre que se monta una respuesta inmune, lo primero que se va a sintetizar es IgM. Y esto tiene que ver, regresamos a lo que vimos anteriormente, cuando yo genero el RNA mensajero, el RNA mensajero solo va a contemplar la primera parte de la cadena pesada. Y a veces puede contemplar la segunda cadena pesada que es para la IgD, ¿no? Pero usualmente son esas dos. Si yo quiero acceder a IgG, IgA o IgE, necesito tener una activación T dependiente. ¿A qué quiero llegar? Nosotros sabemos que los anticuerpos, por ejemplo, los de tipo de IgG, son anticuerpos que nos hablan sobre la memoria inmunológica. No sé si estuvieron al tanto durante la pandemia, que cuando vinieron esas épocas de vacunación, lo que las personas buscaban era tener niveles elevados de IgG, que es lo que nos habla de la protección. Pero para llegar a esos niveles elevados de IgG, forzosamente tengo que pasar por esta activación T dependiente. Contexto clínico y de la vida real. Si ustedes, bueno, no sé cómo funcione por allá, pero aquí en México, aquí en Ciudad de México, se tiene la costumbre de decir que, ay, es que vamos a ir a comer tacos a la calle para generar defensas. Y eso es una verdadera mentira, porque resulta que las bacterias, las enterobacterias, principalmente tienen azúcares en su superficie. Entonces, si tienen azúcares en su superficie, o sea, si hay una activación de linfocitos B, pero solo se genera IgM, no generamos la IgG que tanto buscamos para hablar de la memoria inmunológica. Entonces, si uno va a los 6 meses a comer tacos otra vez, esperanzado a que hay memoria inmunológica, no la hay.
y uno se vuelve a enfermar igual que la primera vez. Entonces, ojo con eso. Tiene que haber proteínas necesariamente para que haya este proceso de activación de memoria inmunológica. Más adelante, cuando veamos vacunas, les voy a hablar de un tipo de vacunas que se llaman vacunas conjugadas, que van contra bacterias. Entonces, lo que se encontró como solución para esas vacunas fue añadir proteínas, que vamos a ver más adelante, para pasar de una activación T independiente a una activación T dependiente. ¿Vale? Doctor, una duda. Ajá, Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba muy pequeña me dio salmonela, pero alguna vez alguien me dijo de que no, ya no te vas a volver a infectar de salmonela. O sea, eso es falso, ¿no? Porque pues es es falso, una tipo de exactamente. bacteria. Y aparte, hay un pequeño gran problema con la salmonela. La salmonela tiene la capacidad de evadir a la respuesta inmune. La salmonela, al igual que otras enterobacterias, si no se da tratamiento de forma adecuada, no se erradican, porque a veces las bacterias se quedan viviendo adentro de las células y das el tratamiento y pues, no pasa nada, se mueren todas. Pero eventualmente estas bacterias luego vuelven a salir y ahí es donde viene el problema. Aparte, la salmonela tiene un mecanismo muy interesante para evadir a la respuesta inmune. Eh, Seguramente han oído hablar de los ciclos circadianos, que es lo que nos mantiene despiertos y nos mantiene en vigilia. Resulta que las células del sistema inmune también son sensibles a los ciclos circadianos. Nada más que los ciclos circadianos a nivel celular se rigen por unas proteínas que se llaman clock o reloj. Básicamente, lo que hacen las proteínas clock es hacer que una célula entre en un estado metabólicamente activo o metabólicamente inactivo, es decir, dormida o despierta o dormida. Entonces, resulta que la salmonela a las células dendríticas les modifica el reloj biológico y las hace pasar como si siempre estuvieran dormidas. Eso tiene como consecuencia que la presentación antigénica se dé de forma deficiente. Al darse de forma deficiente, la respuesta no es efectiva y no se erradica al 100%. Y ahí la importancia de que el tratamiento que se dé con las dosis adecuadas y por el tiempo que se establece. En el caso de la salmonela, pues no hay tanto problema, porque hasta cierto punto se puede contener bien si se siguen las pautas. Pero, por ejemplo, en otras enfermedades como en la brucelosis, los tratamientos se administran hasta 45 días. O sea, imagínense, 45 días con antibióticos. Entonces, yo espero que después del tratamiento que te dieron, ya no hayas tenido ninguna clase de síntomas y ya se haya quitado todo. Pero si de repente te persisten síntomas como cefaleas intermitentes, dolores articulares, fatiga, hasta inclusive cambios de humor, sería bueno que te hagas un chequeo para revisar que no haya quedado recibida de la infección. Porque esa es la otra. Cuando las infecciones se vuelven muy crónicas, los pacientes con salmonelosis empiezan a experimentar síntomas que fluctúan. A veces se sueltan del estómago, a veces no, a veces se estreñen, a veces están de buen humor, a veces les duele todo, pero como son síntomas que van y vienen, no se les presta suficiente importancia. Y igual, cuando tengan pacientes con salmonela, fíjense en toda esta parte, porque como les digo, la bacteria es muy mañosa y si llegase a ver algún pequeño porcentaje residual de bacteria que no se murió con el tratamiento, hay que darle seguimiento para después darles en la torre y ya que el paciente ya no presente ninguna complicación. Ok, gracias. No, gracias a ti por preguntar. Ok, entonces, tenemos estas activaciones, T independiente, T dependiente, ya vimos que la activación T dependiente favorece el cambio de isotipo y esta es lo que nos va a favorecer la famosísima memoria inmunológica. Ahora, quedamos que todo esto se iba a montar en el ganglio linfático o en el vaso. Entonces, recordando el ganglio linfático, recordaron ustedes que el ganglio linfático es este órgano linfoide que tiene forma de frijolito. Sí, tiene esta forma de frijolito y vamos a ver que tiene varios vasos aferentes. Los vasos que están llegando al ganglio y tenemos la salida de un vaso eferente. Entonces, este es el eferente y aquí tenemos los vasos aferentes.
En el ganglio linfático recordarán que tenemos tres zonas. Tenemos a la corteza, que tenemos aquí en color rojo. Tenemos una paracorteza, vamos a dibujarla aquí de color amarillín. Ah, dije amarillo, no verde. Tenemos a la paracorteza y tenemos una médula. Médula y aquí tenemos a la paracorteza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un proceso inmunológico, vamos a poner, por ejemplo, cuando tenemos infecciones ya sea bucales, en los dientes o una faringoamigdalitis. Seguramente cuando tienen estas infecciones han sentido que en esta parte se suelen percibir los ganglios, se sienten los ganglios, los submandibulares. Cuando ustedes perciben los ganglios es indicativo de que hay un proceso inmunológico activo. Vamos a tener la activación y la proliferación de las células. Cuando hablamos de esta proliferación y de las células, vamos a ver que este ganglio empieza a aumentar de tamaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo monto una respuesta, quedamos que vamos a poner un ejemplo. Hablemos de, tenemos un foco infeccioso en la garganta. Entonces vamos a dibujar el epitelio de la garganta. Y aquí pues ya tengo la proliferación de las bacterias, ¿no? Empieza a haber colonización. Aquí pasan dos cosas. Número uno, yo puedo montar la respuesta en las tonsilas, que las tenemos, bueno, no se sienten, pero tienen las tonsilas, que serían las famosísimas amígdalas que tenemos, ¿no? Pero también en esta parte tengo la parte del drenaje linfático. Entonces, cuando tengo un proceso infeccioso, ustedes recordarán que yo tengo células residentes en tejido. Tenemos macrófagos y cuando se activa la respuesta inmune, el mismo proceso inflamatorio empieza a reclutar a células como a los neutrófilos. Entonces ahí tenemos a las células. Y eso hace que se monte la respuesta. Ahora, procedente de la circulación, también puedo filtrar proteínas como al complemento. Entonces, todo esto empieza a generar destrucción. Vamos a tener a bacterias muertas. Muchas de estas bacterias se les activa el complemento, entonces van a quedar opsonizadas por los residuos de complemento que están ahí, como la molécula C3b. Espero que se acuerden de ella. Las bacterias también van a estar muertas. Vamos a tener pedacitos de bacterias por ahí flotando. Entonces, todos estos desechos se terminan drenando por los ganglios linfáticos. Adicionalmente, recordarán que aquí tenemos a unas células que van a ser las estrellas el día de hoy, que son las células dendríticas. O en su defecto, las células de Langerhans. Y estas células de Langerhans, pues, son células dendríticas que están residiendo en la piel, ¿no? Acuérdense que estas células funcionan como células presentadoras de antígeno. Entonces, cuando yo tengo este relajo inmunológico, tanto los fragmentos de bacterias muertas o las bacterias muertas o ozonizadas se drenan por el drenaje linfático y cuando las células dendríticas o las células de Langerhans captan un antígeno, también se van para el ganglio linfático. Y aquí tenemos dos puntos importantes. El primero, los linfocitos B que se encuentran en la corteza, estos se encargan de reconocer todo el material filtrado.
Ahora, recuerden que una característica de los linfocitos B es que pueden reconocer cualquier cosa, lípidos, carbohidratos y por supuesto las proteínas. No requieren de una célula presentadora de antígeno. Entonces, todo lo que llegue, ya sea las bacterias en fragmentos, opsonizadas o el microorganismo ya muerto, es reconocido por el linfocito B. Y esto me habla de una activación T independiente. Ajá. Ahora, por su parte, las células dendríticas terminan llegando con los linfocitos T. A los linfocitos T sí los tiene que activar una célula presentadora de antígenos. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa algo interesante. Punto número uno. El linfocito B se activa de forma T independiente. Esta activación T independiente va a hacer que los linfocitos B empiecen a proliferar. Y esa proliferación da lugar a dos vías importantes o dos sucesos importantes. Número uno, la generación de células plasmáticas de vida corta, y esas células plasmáticas de vida corta se van a caracterizar por producir IgM. La IgM de forma soluble es un anticuerpo pentamérico y pues nos sirve para montar una respuesta inicial, opsonizar para promover la fagocitosis, opsonizar para activar al sistema del complemento y, y ese es el camino uno. Estos anticuerpos se empiezan a producir a partir del tercer al quinto día de la infección. Siempre que ustedes oigan hablar de IgM asociado a una infección, tienen que pensar de inmediatamente que es una infección en agudo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Regresando al ejemplo del COVID, durante la pandemia se hacían dos tipos de prueba. Una era la prueba de antígeno para saber si tenías presente o no el contacto con el SARS-CoV-2 dentro de ti. Se buscaba la proteína S. Y la segunda opción, o lo segundo que se buscaba, o la segunda prueba, era la prueba de anticuerpos, donde solo mencionaban, ¿tienes IgMs o IgGs en contra del COVID? Si tienes IgMs en contra del COVID, significa que al menos desde hace 3 o 5 días tuviste un contacto y tienes la producción de este anticuerpo, es decir, la infección está en agudo. Si no tienes IgM, pero tienes IgG, significa que en algún momento tuviste contacto con el virus y ahora ya hiciste memoria. Ahí la importancia de la interpretación de estos resultados. Ahora, no solo se ocupan para esas pruebas, donde tal vez las vean más sean en las pruebas serológicas para la identificación del virus de la hepatitis, tanto B como C. Ustedes pueden pedir anticuerpos contra los antígenos capsulares de la hepatitis B y les van a reportar IgM o IgG. Y ahí ustedes pueden interpretar, ok, si mi paciente tiene IgM, infección en activo, mucho ojo. Si el paciente tiene IgM negativo, pero IgG positivo, significa que ya pasó el contacto, se montó una memoria inmunológica y es pues, lo que estoy evidenciando con la IgG. Y la última combinación, si tiene IgM e IgG positivas. Ok, al tener IgG significa que ya hubo un contacto, ya hubo memoria. Si vuelvo a tener IgM, ok, tiene una infección activa. Y ahí hay que investigar, ¿se reinfectó o es una recidiva? Lo más probable es que hablemos de una reinfección. Entonces, ahí la importancia de entender cómo leer los anticuerpos IgM o IgG. ¿Alguna duda con esto de los anticuerpos IgM o IgG? No, Doc, ninguno, Doc. Ok, muchas gracias. Entonces, vámonos por el último camino. El último camino es que este linfocito B
funja como célula presentadora de antígenos con el linfocito T. Acuérdense que el linfocito B, al ser una célula presentadora de antígenos, presenta MHC de clase 2. Ahora, no se les olvide, siempre que hablamos de MHC de clase 2, acuérdense que este MHC activa a los CD4, que son los que van a coordinar la respuesta. Ahora, vamos a ilustrar por partes qué es lo que pasa. Quedamos que las células presentadoras de antígeno en la paracorteza, estamos en la paracorteza, van a presentar el antígeno al linfocito T. Y este linfocito T se va a activar. Acuérdense, el TCR y el BCR son específicos. Aquí hablamos de una célula, pero en teoría el ganglio, la célula le indica que cuando llega diciendo, a ver, tengo este antígeno, y se los empieza a mostrar a todos los linfocitos T que tienen en el ganglio, esperando a que uno se active. Eventualmente uno se activa, lo reconoce y paz, se va a montar la respuesta. Cuando este linfocito T se activa, vamos a tener una serie de señales de activación. Y aquí es importante mencionar que las señales van por tres vías en la activación de las señales. Señal número uno va a estar dada por el MHC anclado al péptido y esto va a estar en contacto con el TCR. Señal número 2, la coestimulación. Aquí me gustaría hacer una pausa para mencionarles algo importante. Cuando los linfocitos T requieren de, o mejor dicho, cualquier célula del sistema inmune cuando se tiene que activar, tienen que haber dos señales, una señal primaria y una señal confirmatoria. En este caso, esta funge como primera señal y la coestimulación funge como una señal de confirmación. No sé si ustedes todavía recarguen saldo para su celular en el OXXO, pero cuando uno va al OXXO y pide una recarga, tiene que dar el número dos veces. Se da el número por primera vez y se tiene que repetir. Si no coinciden, explota la caja. Bueno, no explota la caja, pero no se hace la recarga. Algo similar pasa con los mecanismos de activación del sistema inmunológico. Esta coestimulación puede ser de dos formas. Puede ser una coestimulación activadora o una coestimulación inhibitoria. Cuando hablamos de coestimulación activadora, vamos a hablar de que la célula presentadora de antígenos va a mostrar dos moléculas, CD80 y 86, y el linfocito T tiene como receptor al CD28. Ajá. Otra combinación, bueno, vamos a aclarar de una vez esto. Esta combinación de CD8086 con el CD28 me va a servir para la primera activación. Esta primera activación es la que me va a dar eh, la diferenciación inicial del linfocito T. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero tengo otras combinaciones que vamos a ver más adelante. La segunda, en la célula presentadora de antígenos, vamos a tener al CD40 y en el linfocito T al CD40 ligando. Por ejemplo, esta coestimulación la voy a ver en la cooperación del linfocito T con el linfocito B, que sería esta parte, donde el linfocito T, B, perdón,
funge como célula presentadora de antígenos. Y la tercera va a ser para el cambio de isotipo, donde la célula presentadora de antígenos va a expresar una molécula que se llama ICOS ligando y el linfocito T, la molécula ICOS. No se preocupen, esto lo vamos a ir desarrollando conforme avancemos en el tema. Lo único que quiero que sepan es que tenemos moléculas de coestimulación que van a servir para dar la señal de confirmación. Esa señal de confirmación va a estar dada por diferentes moléculas dependiendo en qué momento estemos hablando de la activación. Y en el caso de las señales inhibitorias, vamos a tener en la célula presentadora de antígenos una molécula que se llama CTLA4 y en el linfocito T tenemos al CD28 y la otra, en la célula presentadora de antígenos vamos a obtener PD1 y en el linfocito T PD1 ligando. Estas moléculas las vamos a ver con mayor profundidad cuando nos metamos a hablar de respuesta inmune contra los tumores, porque básicamente ahí es donde vamos a ver cómo las células tumorales agarran esta característica. Lo importante que debemos de comprender ahorita es que las señales de activación van a decir al linfocito T, ¿sabes qué, papi? Mira, ya te presenté el antígeno, actívate y monta una respuesta. Las señales inhibitorias van a decir, ¿sabes qué, papi? Te presento el antígeno, pero ya no te vas a activar. Y ahí es donde viene la parte interesante, porque recordarán ustedes que en las primeras clases vimos que el sistema inmune cuando se activa, viene una frase de diferenciación de células y al final esas células tienen que disminuir. Tener muchas células activas pues es perjudicial. En condiciones normales, estas señales inhibitorias sirven para que yo en el sistema inmune no esté activo siempre. Pero en el caso del cáncer, véanlo de la siguiente forma. Las células tumorales dicen, mira papi, este es un antígeno tumoral, bueno, al revés, este es un antígeno tumoral, ¿y qué crees? No te vas a activar. Y de esa forma se va de las respuestas. Claro, aquí lo planteamos muy fácil. El proceso es más complejo porque requiere de muchos pasos antes para poder llegar a ese punto. Pero sepan ustedes que muchos tumores llegan a ese punto. Todo aquel tumor que tiene manifestaciones clínicas y que empieza a generar problemas de los pacientes llega a este punto. Y ahí es donde se vuelve interesante la estrategia para contrarrestar a los tumores. Básicamente lo que nosotros buscamos en los tratamientos es tratar de bloquear esas señales inhibitorias para que el sistema inmune siga activo y siga destruyendo a las células tumorales. Por último, la tercera señal que yo voy a tener para la activación van a ser las citocinas. Y las citocinas son importantes porque me van a generar el proceso de diferenciación. Este proceso de diferenciación lo vamos a ver más adelante y básicamente consta de saber si un linfocito T, CD4, acuérdense que aquí hablamos de CD4, que son los que se activan por MHC2, va a generar una respuesta específica contra cierto tipo de microorganismos. Les adelanto, tenemos una respuesta específica para todo aquello que sea intracelular y células tumorales, otra respuesta específica para todo aquello que sea este, parásito y otra respuesta específica para todo aquello que sea, ¿cómo se llama esto? Para todo aquello que sea hongos o bacterias extracelulares. Entonces, para eso tenemos la diferenciación. Entonces, estas son las tres señales de activación que recibe un linfocito T cuando hace contacto con una célula presentadora de antígenos. Y ya para cerrar, a este contacto yo le denomino sinapsis inmunológica. Técnicamente, la sinapsis inmunológica, tengo a la célula presentadora de antígenos por una parte y del otro lado tengo al linfocito T CD4. En la sinapsis inmunológica vamos a ver que vamos a tener un intercambio de señales
o estímulos entre la célula presentadora de antígenos y el linfocito T, en este caso CD4, para llevar a cabo la activación celular. Entonces, la célula presentadora de bueno, esta sinapsis inmunológica va a llevar a un reordenamiento de las moléculas de la superficie y el punto final es que se van a generar tres complejos supramoleculares de activación. Estos complejos supramoleculares de activación lo que van a hacer básicamente va a ser contener a moléculas que estén relacionadas con funciones como las señales de activación, o sea, la primera y la segunda, TCR y la coestimulación. En segundo puesto tenemos a las señales que tienen que ver con la adhesión de las células. Y en tercera, las moléculas que van a iniciar la cascada de señalización. Entonces, eh, vamos a dibujar rápidamente cómo tenemos esto. Entonces, tenemos la célula presentadora de antígenos y vamos a tener una zona central. Después tenemos una zona periférica y al final una zona distal. Entonces tenemos los tres complejos supramoleculares, se llaman complejo supramolecular de activación y se abrevia como SMAC. SMAC. Entonces el primero que tenemos aquí es el C-SMAC. Después tenemos el P-SMAC y el último el D-SMAC. ¿Qué es importante que hay que saber aquí? Número uno, en el C-SMAC voy a tener el MHC con el péptido y el TCR. Ah, no, y es al revés. Y este TCR tiene un TD4. También se puede con CD8, pero acuérdense que al CD8 no le presentan las células presentadoras de antígeno. Son otro tipo de células nucleadas. Y este MHC de clase 1. Entonces no juega aquí. Y el segundo componente de este C-SMAC son las moléculas de coestimulación. CD80 y 86. Y por otra parte el CD28. Que ya vimos que no son las únicas combinaciones, pero nos quedamos con esta, CD80, 86 y el CD28. Entonces, no confundir, tenemos las señales de activación y los complejos supramoleculares de membrana. Las primeras dos señales de coestimulación van a estar en el SMAC central, en el complejo supramolecular de activación central. En el PSMAC no vamos a entrar en detalles, vamos a tener a las moléculas de adhesión. Entonces, en el examen probablemente les ponga una relación de columnas y les pregunte en cuál de los tres complejos están las moléculas de adhesión. Y ustedes tienen que buscar el PSMAC. O si les pregunto, aquí está el TCR, pues ya buscan el CSMAC, ¿no? Y en el DSMAC vamos a tener una molécula importantísima, que es el CD45 y su ligando que es el CD22. Estas moléculas son las que van a dar inicio a la activación de la célula. Importantísimo. El CD45 va a iniciar la cascada de señalización. Si por algún motivo no se da la activación del CD45, no hay cascada. Y de hecho eso pasa. Otra molécula que yo tengo aquí es el CD43. El CD43 es muy importante porque este CD43 lo que va a favorecer van a ser los cambios en el citoesqueleto.
Yo siempre les dibujo a los linfocitos T así y a las células dendríticas siempre se las dibujo así. Pero cuando los pongo a interaccionar, la célula cambia. Y si se dan cuenta, las dibujo de esta forma. Para pasar de esta forma a esta forma, yo requiero mover el citoesqueleto. Para eso yo requiero esta molécula CD43. CD43 básicamente lo que hace es coordina a las moléculas de actina. Ahora, esto es importante. Hay pacientes que tienen mutaciones en CD43 y son incapaces de hacer esta, a esta se le llama polarización celular. Polarización celular. Son incapaces de hacer la polarización celular. Si yo no tengo la polarización celular, no hay activación. Entonces son pacientes que la respuesta adaptativa no les funciona. Al menos por los linfocitos T, no les funciona. Es relativamente rara, pero sí hay casos. Entonces, hay la importancia del CD43. Entonces, tenemos con esta parte de la sinapsis inmunológica. Acuérdense, tenemos tres complejos supramoleculares. Uno central donde tengo la señal del TCR con el MHC y el péptido y a las moléculas de coestimulación. Después tengo un SMAC periférico que tiene a las moléculas de adhesión. Y después tengo el SMAC distal que tiene a las moléculas que inician la activación de la célula. CD43 y CD45. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? No, Doc. Ok, Ninguna, Doc. perfecto. Entonces, damos por finalizada la sesión y nos vemos el miércoles de la siguiente semana. Disfruten mucho su puente, descansen, diviértanse mucho. Y si se portan mal, invitan. Ah, no es cierto. Muy bien, Doc. Gracias. Está invitado. Gracias, hasta luego. Gracias.